Hola, bienvenidos. Hoy haremos un estudio bíblico y el título es la obediencia al legalismo. Y una de las cosas por qué hacer esa pregunta es porque algunas personas juzgan a personas que quieren ser fieles a los 10 mandamientos. No guardamos los 10 mandamientos para ser amados, sino ya entendemos y sabemos que el Señor nos ama. La gracia es la raíz y la obediencia es el fruto de que el Señor nos ha perdonado. ¿Es la obediencia al legalismo? La gente a menudo piensa que está bien violar uno o dos leyes menores de tránsito o quizás hacer un poco de trampa en sus impuestos, pero Dios y sus leyes funcionan de una manera muy diferente. Dios ve todo lo que hacemos, oye todo lo que decimos y realmente le importa cómo tratamos su ley. Aunque el Señor ofrece perdón por nuestros pecados, eso no significa que no haya consecuencias por quebrantar la ley de Dios. Sorprendentemente, algunos cristianos afirman que cualquier intento de obedecer la ley de Dios equivale al legalismo. Jesús dijo que si realmente amas a Dios, harás lo que Él te pide. Entonces, ¿es realmente la obediencia al legalismo? ¿Realmente Dios te ve y se fija en ti personalmente? Génesis 16:13 dice, tú eres el Dios que me ve. Entonces Dios nos está viendo en todo tiempo, en todo momento y sabe lo que hacemos en todo tiempo. Salmo 139 del 1 al 4 dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces el Señor nos conoce ya, si sabe que cuántos cabellos tenemos en la cabeza, nos conoce muy, muy bien. ¿Realmente Dios nos ve y se fija en nosotros personalmente, individualmente? Pues la respuesta es sí. Dios te conoce a ti y me conoce a mí y conoce a cada persona en la tierra mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él tiene un interés personal en cada ser humano y ve todo lo que hacemos. Ni una sola palabra, pensamiento o acción está oculta para Él. Siempre he pensado que el día que el Señor fue crucificado, ese día que Él estaba colgado en la cruz, eras tú el que estaba en su mente. Él podría pensar en ti individualmente. Él vino a salvarte a ti individualmente. ¿Puede alguien ser salvo en el reino de Dios sin obedecer su palabra? Porque muchas personas dicen, yo creo, por eso soy salvo. Pero ¿puede alguien ser salvo en el reino de Dios sin obedecer? En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pues las personas que dicen Señor, Señor son las personas que son cristianas, ¿verdad? Los ateos no le llaman Señor, Señor a Dios. Entonces, aquí este versículo está hablando de personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero que no obedecen a los mandamientos del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 19:17 dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si queremos vivir, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que obedecer. No para ser salvos, porque el Señor nos salvó, sino es el fruto del amor que le tenemos a Dios, es el fruto. Entonces el fruto lo demostramos con obediencia. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, vino a ser de eterna salvación, a ser salvos todos los que le obedecen. ¿Puede alguien ser salvo en el reino de Dios sin obedecer su palabra? Y la respuesta es no. La Biblia es muy clara al respecto. La salvación y el reino de los cielos son para quienes obedecen los mandamientos del Señor. Dios no promete la vida eterna a quienes simplemente profesan tener fe o son miembros de una iglesia o han sido bautizados, sino a quienes hacen su voluntad, la cual está revelada en las Escrituras. Por supuesto, esta obediencia solo es posible por medio de Cristo. De acuerdo a Hechos 4:12, solo por Cristo podemos hacer la voluntad del Señor, solo por el poder. La gracia del Señor, la gracia nos da poder para obedecer. No sé si ustedes se acuerdan cuando el Espíritu fue derramado sobre la iglesia primitiva. Después de que el Espíritu vino, ellos tuvieron poder para poder hacer milagros, hablar en lenguas. Entonces, la gracia viene con poder para obedecer. Es que muchas personas dicen, yo nada más por creer o yo tengo fe, pues no necesito hacer nada más. O voy a la iglesia y ya no necesito hacer nada más. O ya fui bautizado, entonces yo por creer ya soy salvo y también es salva toda mi casa, porque dicen de un versículo, se agarran para decir yo creo, entonces ya soy salvo. Pero es importante verificar y leer toda la Biblia entera, no nada más basar la doctrina en un versículo, porque la voluntad de Dios, la obediencia es importante para la salvación. Y no es por obras para que nadie se gloríe, pero la obediencia es el fruto. Tenemos que tener los frutos del Espíritu para poder ser obedientes. Para poder obedecer la ley de Dios tenemos que tener los frutos del Espíritu, porque los 10 mandamientos se basan en el amor a Dios, los primeros 4 mandamientos, y los últimos 6 mandamientos es el amor al prójimo. Entonces, tenemos que tener los frutos del Espíritu para nosotros poder ser obedientes y eso solo viene por la ayuda del Señor y por el Espíritu Santo. ¿Por qué exige Dios la obediencia? ¿Por qué es necesaria? Y Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, hay muy pocas personas que entienden este concepto, porque la mayor parte del mundo eh, obedecen algunos de los mandamientos, pero no los 10. Han excluido algunos. Y luego después, si tú les dices que todos son importantes, te tachan de legalista. Pero hay ciencia en ello, porque Jesús los obedeció. Y Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos para seguir. Él es el mayor ejemplo. Lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, es incoherente decir que no es necesario la obediencia después de que somos salvos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. En Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, el pecado, pues, es infracción de la ley. Y los que hacen pecado van a morir eternamente. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Alma es vida. Quiere decir que no vas a tener vida eterna si eres desobediente. En Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, la obediencia y cumplimiento de los estatutos está conectada con la vida eterna o para que nos vaya bien. Y esto se repite en toda la Biblia.
Toda la Biblia se basa en el amor a Dios y el amor al prójimo. Toda la Biblia se basa en eso. Y los 10 mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. ¿Por qué requiere Dios la obediencia? ¿Por qué es necesaria? Porque solo hay un camino que conduce al reino de Dios. No todos los caminos llevan al mismo destino. La Biblia es el mapa, la guía que contiene todas las instrucciones, advertencias e información necesaria para llegar con seguridad a ese reino. Desobedecer cualquiera de sus enseñanzas nos aparta de Dios y de su reino. El pecado nos aparta de Dios. Por eso vino Jesús, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios por medio de Él. Él es la clave. Entonces, desobedecer cualquiera de sus enseñanzas nos aparta de Dios y de su reino. ¿Por qué requiere Dios la obediencia? ¿Por qué es necesaria? Pues el universo de Dios es un universo de ley y de orden, que incluye leyes naturales, morales y espirituales. Quebrantar cualquiera de estas leyes trae consecuencias inevitables. Si la Biblia nunca hubiera sido dada, tarde o temprano la humanidad descubriría, por ensayo y error, que los grandes principios de la palabra de Dios son verdaderos. Cuando estos principios se ignoran, el resultado es enfermedad, es sufrimiento y toda clase de infelicidad. Por eso las palabras de la Biblia no son simplemente consejos que podemos aceptar o rechazar sin consecuencias. La Biblia también revela cuáles son esas consecuencias y nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué requiere Dios la obediencia? ¿O por qué es necesaria? Pues nadie puede vivir como le plazca y al mismo tiempo llegar a ser semejante a Cristo. Así como un constructor no puede ignorar los planos de una casa sin encontrarse con problemas, por esta razón Dios desea que sigamos el plano perfecto de las Sagradas Escrituras. No existe otro camino para llegar a ser como Él y de esa manera estar preparados para tener un lugar en su reino. Simplemente no hay otro camino hacia la verdadera felicidad. ¿Por qué permite Dios que la desobediencia continúe? ¿Por qué no destruye ahora mismo el pecado y a los pecadores? En Judas 14:15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, aquí donde dice todos los impíos de todas las obras impías es desobediencia, esa es maldad, es no amar a Dios y no amar al prójimo. Y de esas cosas va a haber juicio. Aquí dice que el Señor, con sus santas decenas de millares, que son sus ángeles, viene para hacer juicio contra todos los que han desobedecido su santa ley. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué confesará? Pues confesará sus pecados, su desobediencia. Al final del día, al final de los tiempos, todos van a entender que el Señor era justo, que su juicio es justo. Y nosotros vamos a reconocer que nosotros estábamos equivocados, que el Señor siempre ha tratado de amarnos, siempre nos ha amado y ha tratado de llevarnos por el camino correcto, nos ha dado las guías para seguir el camino correcto y nosotros simplemente estamos ciegos o no nos conviene reconocerlo porque vivimos una vida tranquila. Es muy fácil decir yo soy cristiano y no obedecer, echar mentiras, hablar del prójimo, etcétera, etcétera. Es muy fácil hacer esas cosas y aún así decirnos a nosotros mismos cristianos. Entonces solo tenemos el título de cristianos.
En Filipenses 2, del 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús vino a darnos ejemplo. El ejemplo de Él es el que tenemos que seguir. ¿Por qué permite Dios que la desobediencia continúe? ¿Por qué no destruye el pecado y a los pecadores ahora mismo? Dios no destruirá el pecado hasta que todos hayan quedado plenamente convencidos de su justicia, su amor y su misericordia. Al final, todos comprenderán que al pedir obediencia, Dios no está tratando de imponer su voluntad sobre nosotros, sino de protegernos para que no nos hagamos daño ni nos destruyamos a nosotros mismos. El problema del pecado no quedará resuelto hasta que incluso los pecadores más incrédulos y endurecidos estén convencidos del amor de Dios y reconozcan que Él es justo. Tal vez sea necesaria una gran catástrofe para convencer a algunos, pero los terribles resultados de una vida de pecado finalmente demostrarán a todos que Dios es justo y que sus caminos son rectos. ¿Serán realmente destruidos los desobedientes? En segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en Salmo 145:20 dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Entonces, los que aman a Dios, aman al prójimo, son los que obedecen. Y destruirá a los impíos, y eso es lo opuesto, los que son los desobedientes. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo fue lo que Él hizo. Fue él con sus consejos, con sus enseñanzas, con sus acciones, nos enseñó cómo obedecer al Padre. Y aquí dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será realmente destruidos los desobedientes? Pues la respuesta es sí, los desobedientes, incluyendo al diablo y a sus ángeles, serán destruidos. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y aquí donde dice todos los que hacen maldad, es todos los que desobedecen los 10 mandamientos. Esos son los que desobedecen los 10 mandamientos. Si esto es así, sin duda ha llegado el momento de dejar a un lado toda confusión acerca de lo que está bien y lo que está mal. No es seguro depender de nuestras propias ideas o sentimientos para decir lo que es correcto o incorrecto. Nuestra única seguridad está en depender de la palabra de Dios. ¿Deseas agradar a Dios pero realmente es posible guardar todos sus mandamientos? Muchas personas dicen, a lo mejor no es posible guardar todos los mandamientos. Se les hace duro guardar los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos se les hace duro guardarlos. Aquí dice en Mateo 7:7 que pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, por fe nosotros tenemos que creer que podamos guardarlos, porque si confiamos en el Señor, le pediremos ayuda, le buscaremos y le encontraremos y Él nos dará la ayuda que necesitamos para ser obedientes. Pero todo lo tenemos que hacer por fe y por amor. En segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí dice, preséntate aprobado. Aprobado es ser obediente, desaprobado es alguien que no es obediente. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque cuando cometemos pecado es vergonzoso. Y nosotros tenemos que
tener el Espíritu Santo y enseñar la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Y no solamente un versículo, tenemos que usar toda la Biblia. Hay gente, pastores incluso, que dicen, yo creo en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es donde está Cristo. Y el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Toda la Santa Biblia tiene validez. Y el Señor Jesús está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que la palabra de verdad es la Biblia completa. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios, el Señor se te va a revelar a ti. El Señor te va a decir qué es la voluntad de Él. Conocerás la doctrina, conocerás la verdad. Esta es una promesa bellísima. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Entonces, realmente si tú te pones a leer la Biblia, toda la Biblia completa, y con oración le pides al Señor que te muestre la verdad, Él te la va a mostrar. Pero ese tiene que ser una petición de corazón. Si realmente estás dispuesto a obedecer, el Señor se va a manifestar. Salmos 18:44 dice, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Entonces, al escuchar y creer y ver realmente la verdad, por consecuencia quieres obedecer. Cuando escuchas la verdad, quieres obedecer. Los que quieren obedecer de verdad, porque hay unos que no les conviene obedecer porque viven tranquilos en el pecado, les gusta el pecado. Entonces, para ellos, pues vivir una vida impíamente o una vida superficial cristiana, decir que son cristianos solamente de nombre, orar por las comidas, pero sin obedecer. ¿Deseas agradar a Dios, pero realmente es posible guardar todos sus mandamientos? Dios promete guardarte del error y guiarte con seguridad a toda la verdad si oras con sinceridad pidiendo su dirección. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. También ocupas estudiar su palabra con un corazón sincero. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar las escrituras no dice aquí escudriñar solo el Nuevo Testamento. Escudriñar las escrituras incluye el Antiguo Testamento también, porque ahí dice a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Y es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos testigos que dan testimonio ¿de quién? De Él, de Jesucristo. Son los dos testigos del Apocalipsis, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenemos que obedecer la verdad tan pronto como Dios te lo muestre. Si el Señor te muestra una verdad, tienes que obedecerla al instante. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque muchos escuchan verdades, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Considera a Dios culpable a las personas por desobedecer una verdad bíblica que nunca les ha sido claramente revelada? Porque hay personas que no conocen la verdad y no tienen ignorancia sobre ella. En Juan 9:41 dice, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, si no sabías y vivías en pecado porque eras ignorante, no te cuenta. Pero como ya sabes la verdad, vuestro pecado permanece, es lo que dice el Señor.
Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que algo es verdad, pero no lo quieres hacer, estás cometiendo pecado. Entonces eres inicua, pues eres una persona inicua porque sabes que es la verdad y no la quieres hacer. Entonces es personal, ¿verdad? Esto es personal. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tan importante esto. Es muy importante. De nuevo lo voy a leer, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Considera a Dios culpable a las personas por desobedecer una verdad bíblica que nunca les ha sido dada a conocer. Si nunca has tenido la oportunidad de conocer una determinada verdad bíblica, Dios no te hace responsable por ella. La Biblia enseña que eres responsable delante de Dios de acuerdo con la luz o el conocimiento de lo correcto que has recibido, pero no tomes a ligera su misericordia. Algunos se niegan a descuidar, estudiar, buscar, aprender y escuchar la verdad y serán destruidos porque rechazaron el conocimiento. Muchos de nosotros tenemos tiempo de estudiar la Biblia, pero perdemos una hora viendo cosas en internet, en Instagram, viendo una película en Netflix, estando en el Facebook. Una hora que podrías estar estudiando la palabra de Dios, la pierdes. Y aquí dice, algunos se niegan a estudiar, a buscar, a aprender y a escuchar la verdad y serán destruidos porque rechazaron el conocimiento. Esa hora que tú descuidaste del estudio es un rechazo a aprender del Señor. Es fatal esconder la cabeza como el avestruz ante estos asuntos tan importantes. Es nuestra responsabilidad buscar diligentemente la verdad. Nosotros tenemos que buscarla como un tesoro y el Señor se va a revelar. A ti se va a revelar, pero tú tienes que buscarla por tu propia mente, por tus propios ojos, por tus propios oídos. Oseas 4:6 de nuevo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, obedecer la ley del Señor es muy importante. De nuevo, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Y toda la Biblia completa se basa en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y aquí le vamos a parar porque es parte 1 y parte 2 y yo quería darles un comienzo para emocionarlos para la próxima y para que tomemos conciencia de lo importante que es indagar en las escrituras, no ignorar, no desperdiciar nuestros minutos, nuestra vida. Si tú tienes una hora para desperdiciarla en cosas innecesarias en tu día, úsala para buscar al Señor en oración, para buscar y leer las escrituras. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por este estudio y en este momento, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a ser obedientes y a no tener pereza, Señor, de buscarte todos los días en oración y en estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste tu santa ley. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino angosto. Y también gracias, Señor, porque tus verdades son bellísimas, Señor, que nos ayudan a prepararnos para la vida eterna. Gracias por amarnos y gracias por morir en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.